A ver, sí, lo tengo encendido. Buenas tardes a todos. Si les parece, vamos dando comienzo a esta segunda parte del seminario que tenemos propuesto para hoy y vamos a empezar, como han podido leer ustedes, con una mesa en donde vamos a hablar de tres grandes nombres de la literatura hispanoamericana, como son Jorge Luis Borges, que nos va a hablar del el profesor José Luis Muñoz de Baena, Vargas Llosa con el profesor Fernando Ariza y sobre Gabriel García Márquez, José María Caravante. Para no detenernos mucho en estas cuestiones preliminares y entrar directamente a hablar sobre los autores, vamos a cederle la palabra ya directamente al profesor José Luis Muñoz de Baena para que comencemos con las intervenciones previstas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Bueno, he sufrido una violenta crisis de pánico cuando me han dicho que tenía un cuarto de hora, porque yo contaba con media hora, así que si tengo que acelerar la voz como cuando se hace en la grabación, pues no os extrañéis. Me pongo el teléfono delante no porque me haya vuelto adolescente, sino para estar seguro de que a las 15:15, ahora mismo son las 15, he terminado. ¿Cómo hablar de Borges? Ya veis que entro directamente, sin ambajes. ¿Cómo hablar de Borges en el ámbito de la literatura hispana o hispanoamericana cuando él no se tenía precisamente por muy hispano? Alguien que estaba enamorado de la literatura anglosajona y particularmente la británica, que alguna vez, y incluso no siempre con ironía, como le gustaba a él, denostó la literatura española en particular, diciendo que ya era suficientemente tediosa como para añadirle no sé qué. Es verdad que, bueno, él eligió una parte de la literatura británica que es muy entretenida, novelas de aventuras, novelas más o menos burguesas, novelas de misterio, en fin. Es verdad que Borges introdujo todo eso a través de sus propias tramas de misterio, que como sabéis en buena medida compartía con su compañero literario y amigo Bioy Casares, y que le dieron un sello, que es aquí a donde quería ir. Le dieron un sello a la literatura hispánica. Es decir, ¿qué ha aportado Borges a la literatura hispánica? Contado con la brevedad de quien sabe que ya ha pasado sus 2 primeros minutos, terror y pavor, lo que aportó fue una valoración de aquello que él encontró en la literatura anglosajona y que no encontraba en la hispánica. O sea que, paradójicamente, todo eso lo aportó a esa literatura en la cual, bueno, no es que denostara completamente, es que no se sentía completamente a gusto. He seleccionado varias frases de Borges para ilustrar lo que brevísimamente voy a decir. Fijaos, la metafísica es una rama de la literatura fantástica. Esto ya da una pista y no pequeña. Los sistemas metafísicos son como los juegos de ajedrez. Interesan mientras duran, pero nadie supone que describan el universo. No creo en la metafísica, pero creo en la imaginación metafísica. Claro, creo en la metafísica, en el fondo, cuando se hace valer como una forma de literatura, que esa es la cuestión. Schopenhauer, Berkeley o Hume no son menos imaginativos que Wells o Kafka. La filosofía es una forma de literatura fantástica. Ahí va. Algo parecido dijo también de la teología, porque era una literatura, como creo que dijo literalmente, sobre un ser conjetural. Y por último, no veo diferencia esencial entre un argumento filosófico y un argumento narrativo. Esta es la cuestión. Uno lee a Borges, me he centrado en esta parte porque tengo muy poco tiempo, y a veces le parece que está leyendo a un epistemólogo, a un teórico del conocimiento. Hay un libro magnífico que os recomiendo sin ambajes, de Jaime Rest, El laberinto del universo, Borges y el pensamiento nominalista. Es de hace 40 y tantos años y me impresionó mucho cuando era joven y trata magníficamente la cuestión. Bueno, lo llamativo, por lo tanto, es la recurrencia epistemológica en Borges. Borges, lo adelanto, es un nominalista, no cree en la realidad de los géneros y las especies, no cree en las esencias. Y por lo tanto, es alguien que solo cree en lo individual, tanto en lo personal como en lo social, como en lo epistemológico. De hecho, él dijo alguna vez, esa frase se hizo célebre: yo soy un anarquista spenceriano, quiero un máximo de sujeto y un mínimo de Estado. Ningún problema, salvo que el spencerianismo, si se llama así, está considerada como una de las formas más duras del darwinismo social.
Borges es un nominalista y al ser un nominalista desconfía, esto es característico suyo, de cualquier pretensión de abarcar el universo. Lo muestra, nos lo enseña montones de veces, pero nos lo enseña paródicamente, de una forma que da vértigo, descompuesta, triturada, inasible, y nos aplasta, como diciendo, cuidado con las especulaciones que pretenden abarcarlo todo. Claro, si es nominalista, para él no existe más que los seres individuales. Él niega la pretensión metafísica, por lo tanto, lo hemos visto, la filosofía, no digamos ya, la metafísica, que es su parte más acrisolada, no puede aspirar a un estatus superior, más que igual a la literatura, porque ambas se limitan a proveer de ficciones. De hecho, Jaime Arresto explicó muy bien esto, dijo, al final lo que hace, esa frase se me ha quedado de memoria, al final lo que hace todo esto es traducir un sistema simbólico en términos de otro sistema simbólico, lo cual, decía Rest, con una precisión comparable a la de Borges, no permite eludir el círculo vicioso de ficciones que tal itinerario va trazando. Cuidado, por lo tanto, con las construcciones teóricas, cuidado con las construcciones filosóficas. No existen, Borges es nominalista. Y hay otra pretensión, además de la filosófica, está la enciclopédica. Él la trata en Bouvard y Pécuchet, en Vindicación de Bouvard y Pécuchet, de los dos imbéciles de Flaubert, que de pronto se ponen en la edad madura, él los llama así, los dos idiotas, los dos imbéciles de Flaubert, y a veces los dos bufones. Se dedican en la edad madura a estudiar todos los conocimientos humanos, con lo cual lo único que consiguen es montarse un monumental lío. Vindicación de Bouvard y Pécuchet. Las negligencias o desdenes o libertades del último Flaubert han desconcertado a los críticos. Yo creo ver en ellas un símbolo. El hombre que con Madame Bovary forjó la novela realista fue también el primero en romperla. Chesterton apenas ayer escribía: la novela bien puede morir con nosotros. El instinto de Flaubert presintió esa muerte que ya está aconteciendo. No es el Ulises, con sus planos y horarios y precisiones, la espléndida agonía de un género. Y en el 5º capítulo de la obra condenó las novelas estadísticas o etnográficas de Balzac y, por extensión, las de Zola. Efectivamente, esa época del 19, en que la literatura parece que intenta imitar a la epistemología y, en concreto, a la epistemología positivista. Un empeño tan condenado al fracaso, sea o no su pretensión enciclopédica como la de estos dos idiotas, como lo estaba el empeño metafísico. A Borges le espanta, por lo tanto, la búsqueda del todo. Pero no niega la posibilidad del conocimiento, ningún nominalista la niega, empezando por la experimentación científica, claro, él no se mete en ello. Lo único que rechaza es la soberbia. Vindicación de Bouvard y Pécuchet. Inferir de los percances de estos payasos la vanidad de las religiones, de las ciencias y de las artes no es otra cosa que un sofisma insolente o que una falacia grosera. Los fracasos de Pécuchet no comportan un fracaso de Newton. Y me voy a centrar solamente, porque no tengo tiempo para más, en otros 3 cuentos que, si los leéis, podréis comprobar que dicen lo mismo, pero de distintas maneras. El rigor en la ciencia, el Congreso del Mundo y Funes el Memorioso. En el primero, el rigor en la ciencia, los problemas que se los plantea en lo temporal, en la secuencia histórica. Es un congreso que quiere hacer la historia de todo lo que ha ocurrido en el mundo. Lo que ha ocurrido en el mundo es inabarcable, necesita un criterio para delimitarlo. Conclusión: el Congreso del Mundo es igual al mundo. Todos sacan la cantidad de libros que han acumulado y los queman. Claro, el Congreso del Mundo era una pretensión absurda. Uno no puede arrogarse la pretensión de describir el mundo si no hace una escala. Atención a esto de que si no hace una escala. Bueno, pues el Congreso del Mundo lo plantea, digo, en el ámbito temporal, en el de la historia. Del rigor en la ciencia hay algo igualmente delirante, pero más visual. La representación cartográfica llega en un imperio a tal extremo que se consigue un mapa de escala 1, con lo cual el mapa se superpone estrictamente al propio imperio y se convierte en una monstruosidad inútil. Al final, dice Borges irónicamente y cruelmente, se conservan jirones aquí y allá. En todo el imperio no queda otro resto de las disciplinas geográficas. Aquí también hay necesidad de escala. No tenemos que describir todo el territorio, como en la historia, en el Congreso del Mundo, no teníamos que describir todo lo que había ocurrido. Y por último, en el caso de Funes el Memorioso, que es un hombre condenado a no olvidar, nos enfrentamos con el mismo problema, con la necesidad de recortar.
el Borges epistemológico, el Borges escéptico, el Borges nominalista que aparece por todas partes. La necesidad de recortar, porque Funes no puede olvidar. La manera en que explica por qué no olvida es tan escalofriante como el Aleph, del que hemos estado hablando 5 minutos antes. Funes el memorioso. Nosotros de un vistazo percibimos 3 copas en una mesa. Funes, todos los vástagos y racimos y frutos que comprende una parra. ¿Sabía las formas de las nubes australes del amanecer del 30 de abril de 1882? Y podía compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro en pasta española que solo había mirado una vez y con las líneas de la espuma que un remo levantó en el río Negro la víspera de la acción del Quebaracho. Esos recuerdos no eran simples, cada imagen visual estaba ligada a sensaciones musculares, térmicas, etc. Podía reconstruir todos los sueños, todos los entresueños. 2 o 3 veces había reconstruido un día entero. Me dijo, más recuerdos tengo yo solo que los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo. Y también, mis sueños son como la vigilia de ustedes, y también hacia el alba. Mi memoria, Señor, es como un vaciadero de basura. Fin de la cita. Borges dijo una vez que la historia es una forma de olvido. Parece una paradoja, no lo es. Igual que en el caso, en los 2 casos que hemos visto antes, tenemos que recortar. No podemos pretender abarcar todo el conocimiento, porque nos encontramos o con una metafísica que no habla sobre nada distinto de la literatura, o con una descripción positivista generalmente de tipo enciclopédico que nos condena a especular de forma completamente absurda sin hacer otra cosa que aletear sobre las superficies de las cosas. Por cierto, en el ámbito enciclopédico y positivista no hay cosas, hay objetos. Y en la Biblioteca de Babel, ¿cómo no hablar de la Biblioteca de Babel? ¿De verdad era un cuarto de hora? 20, qué maravilla, acabo de experimentar una sensación inolvidable. Y me da tiempo a 2 citas más, incluso a hablar sobre ellas. Bueno, Borges es un maestro de estos vericuetos del conocimiento. El Aleph tiene una parte fantástica, que supongo que es la misma de la que estaba hablando antes con Chema. Vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos. Vi todas las hormigas que hay en la tierra. Es igual que Funes el memorioso, pero se lo da el Aleph al que se asoma. Funes el memorioso registraba en su mente todo eso y se confundía todo en una especie de pasta delirante y terrible. Y aquí simplemente lo lee, pero la pasta es igualmente delirante y terrible. Vi un astrolabio persa, vi en un cajón del escritorio, y la letra me hizo temblar, cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino. Vi un adorado monumento en la Chacarita. Vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo. Vi la circulación de mi oscura sangre. Vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el Aleph desde todos los puntos. Vi en el Aleph la tierra y en la tierra otra vez el Aleph y en el Aleph la tierra. O sea, una secuencia potencialmente infinita. Vi mi cara y mis vísceras. Vi tu cara y sentí vértigo y lloré porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado. El inconcebible universo. Recuerdo que en fin de la cita, que Borges dijo una vez que quizá fuera un problema visual, que si viéramos realmente el universo, tal vez lo entenderíamos. El problema es que no nos dan los ojos para verlo ni la mente para aceptarlo. Bueno, esto iba a remitirme aquí a la célebre frase de Borges sobre los hombres que nacen aristotélicos o platónicos, pero no me da tiempo, aunque me quedan espléndidos 7 minutos, prefiero que oigáis mis palabras, que oigáis las palabras de Borges antes que las mías. El problema de la imposibilidad de mentar y reunir el todo, la imposibilidad de aprenderlo, la posibilidad de entenderlo y sobre todo la intrínseca inutilidad de ese propósito, tratado tantas veces de tan distintas maneras, porque al final tenemos que trocear el conocimiento. Para hacer el Congreso del Mundo hay que hacer una historia y la historia olvida acontecimientos. A Funes el memorioso le ocurre 3/4 de lo mismo, necesita un criterio, necesita olvidar las cosas completamente prescindibles y en el plano del imperio pues lo que hace falta es un plano para que lo pueda manejar un cartógrafo o un general, es decir, un plano que olvide los hierbajos, por ejemplo. Fijaos cómo la cuestión se repite, el universo como algo inabarcable.
el carácter ominoso y terrible de la pretensión de abarcarlo. 6 minutos. En el libro de Arena, el problema vuelve a aparecer. El vendedor de libros, de Biblias escandinavo, le dice: no puede ser, pero es. El número de páginas de este libro es exactamente infinito. Ninguna es la primera, ninguna la última. No sé por qué están numeradas de ese modo arbitrario. ¿Acaso para dar a entender que los términos de una serie infinita admiten cualquier número? Porque hay que aclararlo, él abre en una página y le dice el vendedor de Biblias: mírela bien, no la verá nunca más. Y abre en otra y la numeración es totalmente arbitraria porque el libro es infinito. Otra monstruosidad. Verdaderamente en esto Borges se parece poco a la literatura española, pero la han engrandecido porque esto al final es literatura escrita en nuestro idioma. Después, como si pensara en voz alta, continúa la cita: si el espacio es infinito, estamos en cualquier punto del espacio. Si el tiempo es infinito, estamos en cualquier punto del tiempo. Declinaba el verano y comprendí que el libro era monstruoso. De nada, esto me parece particularmente elegante, de nada me sirvió considerar que no menos monstruoso era yo, que lo percibía con ojos y lo palpaba con 10 dedos con uñas. Sentí que era un objeto de pesadilla, una cosa obscena que infamaba y corrompía la realidad. Pensé en el fuego, pero temí que la combustión de un libro infinito fuera parejamente infinita y sofocara de humo al planeta. Recordé, esto está resuelto con una maestría impresionante, lo he leído como 20 veces y no dejo de impresionarme. Recordé haber leído que el mejor lugar para ocultar una hoja es un bosque. Antes de jubilarme trabajaba en la Biblioteca Nacional, que guarda 900.000 libros. Sé que a mano derecha del vestíbulo una escalera curva se hunde en el sótano, donde están los periódicos y los mapas. Aproveché un descuido de los empleados para perder el libro de Arena en uno de los húmedos anaqueles. Traté de no fijarme a qué altura ni a qué distancia de la puerta. Siento un poco de alivio, pero no quiero ni pasar por la calle México. Resumiendo, no podemos entender el universo porque el universo es esencialmente ininteligible y porque además Borges niega las herramientas epistemológicas ya de tipo tradicional metafísico, ya de tipo enciclopédico o positivista, que nos permitirían cometer tal, creo que puedo llamarlo así, acto de soberbia. Me gustaría en este sentido acabar, porque ahora ya sí que tengo que acabar, ahora sí que me quedan 3 minutos, pero de verdad, sin prórrogas, con el idioma analítico de John Wilkins, donde hay unas frases que fascinaron a Michel Foucault y que encabezan Las palabras y las cosas, acaso el mejor libro de Foucault, del 66, que no en vano empieza diciendo: este libro nació de un texto de Borges. Y Foucault no es cualquier cosa en la filosofía del 20. Esto tiene un sentido muy irónico y nos muestra que clasificar en sí no garantiza nada. Esas ambigüedades, redundancias y deficiencias recuerdan las que el doctor Franz Kuhn atribuía a cierta enciclopedia china que se titula Emporio Celestial de Conocimientos Benévolos. En sus remotas páginas está escrito que los animales se dividen en A, pertenecientes al emperador; B, embalsamados; C, amaestrados; D, lechones; E, sirenas; F, fabulosos; G, perros sueltos; H, incluidos en esta clasificación. Otra vez el vértigo. ¿Os acordáis? Vi desde el Aleph, me vi desde el Aleph y el Aleph me vio a mí, etc. Incluidos en esta clasificación. I, que se agitan como locos; J, innumerables; K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello; L, etcétera; M, pero es que viene un M después del etcétera, que acaban de romper el jarrón; N, que de lejos parecen moscas. Clasificar verdaderamente no garantiza nada, porque nos falta el criterio, pero ¿desde cuándo un nominalista es partidario de que haya criterio? No voy a entrar en una brasa filosófica para explicar por qué los nominalistas son contrarios al criterio. Solo pueden concebir un mundo desde el punto de vista de la experimentación, que evidentemente a Borges no le interesa. Cualquier clasificación, termino pues, que se pretenda universal, lógica, necesaria, es producto de contingencias históricas o, como diría Foucault, de desplazamientos totalmente ocasionales en las epístemes. El rechazo del nihilismo en Borges, a pesar de todo, existe.
O sea, parece que a Borges le da igual una cosa que otra. No. En sus textos que escribió junto con Bioy Casares, lo adelanto, me gusta más Bioy Casares que Borges, porque además escribió novelas. Pues ahí en las crónicas de Bustos Domecq cuenta cosas divertidísimas y cuenta cosas sobre un pintor que utilizaba un lienzo para pintar un solo punto y otro una línea y otro una curva y tal, y evidentemente se ríe de él. Es decir, esto no quiere decir, todo lo que os he dicho, no quiere decir que Borges sea un nihilista. Lo único que quiere decir es que tiene una visión muy irónica y muy cáustica sobre el papel del conocimiento, pero sobre todo sobre sus límites. En las crónicas de Bustos Domecq podríamos continuar ahí porque precisamente al tratar, por ejemplo, sobre la pintura, tratan también uno de los conceptos básicos en esta materia, que es el concepto de la representación, un concepto fundamental para el pintor, pero también para el escritor. Pero como decía Mijael Ende, esa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. Las 15:20, estoy sorprendido. Le agradecemos a José Luis Muñoz su cuidado con el tiempo y le cedo de la palabra a Fernando Ariza, que va a hablar sobre Vargas Llosa. Muchas gracias. No sé si se me oye, ¿verdad? No hay ningún colorcillo por aquí. Muy bien, pues hablar de Vargas Llosa es hablar de... La verdad es que, en fin, tenemos aquí un volumen de autores tan poderoso en esta mesa que condensarlo y decir tantas cosas como se podría decir de todos ellos, incluso comparándolos, pues sería algo como como intentar leer el libro de arena, ¿no?, de Borges. Pero a mí sí que para comenzar para hablar de Vargas Llosa, y también un poco de los tres, ¿no?, es ver cómo el tiempo los está tratando. Es decir, son autores que ya no viven. Vargas Llosa murió hace muy poco, bien poco, y se sigue hablando de ellos, incluso siguen estando pendientes. El caso concreto de Vargas Llosa me parece especialmente llamativo. Esta semana he leído el último libro de un tal Uclés, que igual les suena a ustedes, que ha ganado el premio Nadal, y sale uno de los personajes, un libro que, bueno, si alguien lo quiere, la crítica saldrá este domingo, ¿no?, en el debate, pero hay una cosa que me ha llamado la atención, y es que muchos personajes suyos de este libro, la ciudad, ¿cómo se llama?, de las luces muertas, son personajes reales. Aparece todo el mundo, es una especie como de... Y aparece Vargas Llosa, y Vargas Llosa, como no, aparece mal. Se le critica porque es un traidor de la izquierda es decir, a esas alturas una persona que apenas tiene 30 años sigue con esta perspectiva tampoco literaria y tampoco filológica y tampoco canónica, ¿no?, como quien escribía y que nos escribía en las columnas de opinión en el debate, en el debate en El País, además, ¿no? Pero me parece que en ese sentido estamos ante un autor que se le ha maltratado mucho en los últimos años. También es cierto que es el autor más longevo de toda esta generación, y que el tiempo tiene que colocarlo en su lugar. Y yo auguro que probablemente, sin quitarle mérito a otros autores que van a venir después, va a ser un autor que va a tener muchísimo más peso histórico y literario que otros muchos de los que se habla y se mantienen en una reverencia canónica por motivos muchas veces que no son literarios. ¿Qué es lo que tiene Mario Vargas Llosa que puede acompañar esta aseveración tan intensa que acabo de decir? Yo diría que es el segundo gran autor, y además en este contexto me parece que es muy interesante de este congreso, que es sobre la literatura en español, la ñ y Hispanoamérica, es el segundo gran autor panamericano después del primero, que fue Rubén Darío. Es decir, Rubén Darío y Mario Vargas Llosa cierran lo que son los dos autores que nacieron donde nacieron, pero en el fondo viajaron por toda Latinoamérica, escribieron sobre toda Latinoamérica, vivieron en España, vivieron en Europa, fueron cosmopolitas en el mejor sentido de la palabra y absolutamente españoles en el sentido más literario. Incluso, bueno, Mario Vargas Llosa llegó a ser español incluso de nacionalidad. Pero ese aspecto yo creo que es muy importante de reseñar. Es decir, que no se centró en su país ni en su región. Podríamos hablar
hay que entrar en un interesante diálogo después, ¿no?, sobre el cosmopolitismo de Borges, porque es otro que lo podríamos manejar de otra manera, pero en el caso de Vargas Llosa es un autor que estuvo en la realidad social y política del mundo latinoamericano, hispanoamericano y español, ¿no? Podemos aquí entrar al gran debate de los nombres. Y de hecho sus libros, La fiesta del chivo, habla de la República Dominicana, La fiesta del fin del mundo, habla de Brasil, vivió en España durante mucho tiempo. En ese sentido, él le preocupaba lo español. Otro rasgo y en ese sentido me parece que es el autor más diferenciado de esa generación. Otro aspecto importante de Vargas Llosa, que muchas veces queda como un poco eclipsado por Gabriel García Márquez, es la referencia al boom y a la explosión del boom. Sin Mario Vargas Llosa, sin el premio, que no es, pero que fue un premio muy importante, Biblioteca Breve, que ganó con La ciudad de los perros, pues no sabremos qué hubiera pasado con ese famoso boom. Hubiera sido una cosa diferente, pero fue la primera vez que un autor hispanoamericano llegó a España, a Barcelona, y ganó un premio nacional importante. Y a partir de ahí vino todo lo demás, que es mucho. Y luego vinieron todas las grandes obras de Vargas Llosa, pero eso estuvo ahí. Y luego hay un aspecto que yo creo que es esencial. Me estoy mirando la hora y nos has metido en la... Yo te hago sino un gesto, sí. Tú tranquilo, Fernando. Muy bien. Que es esencial a la hora de considerar la gran aportación de la literatura en Mario Vargas Llosa. Tocó todos los géneros, trabajó narrativa, principalmente yo diría que es un gran narrador. Pero es un narrador, y si lo comparamos con los autores de su generación, o de un movimiento, sería difícil localizarlo, es que supo combinar perfectamente la técnica con la esencia de la gran novela. Es decir, él de hecho en un momento dado se dice de él que supo combinar el Ulises de Joyce con los Tres Mosqueteros, es decir, que era una cosa como combinando, y de hecho si uno lee sus libros uno puede encontrar que al principio sus grandes novelones de 600, 700 páginas sin mucha preocupación, al principio pueden costar un poco, porque es que claro, cuando es en Conversación en la Catedral tenemos una conversación a través de la cual se está describiendo toda la realidad del Perú político, social y económico, pues eso, y por supuesto con muchas palabras locales, puede resultar un poco difícil, pero la experiencia mía y de muchas otras personas es que Conversación en la Catedral es un libro que se acaba leyendo con la pasión y con la intensidad que se puede leer esas grandes novelas del 19, de un autor tan admirado como puede ser Flaubert o como puede ser Balzac, por parte de Vargas Llosa. Vargas Llosa es el más teórico de todos ellos. Es un autor, tiene una tesis, su primera tesis doctoral fue sobre Gabriel García Márquez, en concreto. En la Complutense, porque él pronto se vino a España y luego se fue a París y a tantos otros sitios. Pero luego hizo más tesis, es decir, él era un académico y él sabía cuál era la esencia de la narrativa. Consiguió todos los grandes avances de la literatura que se llama modernista anglosajona. Por supuesto que tenemos a Joyce, pero tenemos también a Virginia Woolf, tenemos a Faulkner, tenemos a tantos otros autores, y los consiguió trasladar a su propia realidad. Y no solo eso, sino que los combinó, y yo creo que ahí superó a todos estos autores anglosajones, consiguió hacer libros que fueran legibles y uno pudiera disfrutar de esos libros, es decir, no eran simplemente un mecanismo o un aparato técnico para adelantar o avanzar en la expresividad lingüística o literaria, sino que además eran libros que pretendían comprender la realidad y ser entretenidos. Recomiendo mucho, y aquí también lo voy a hacer, el discurso de ingreso en la Real Academia, el discurso de recibimiento del Premio Nobel, que es elogio de la lectura y la ficción. Es un discurso de trada, es decir, que no son más de 15 minutos, y es extraordinario su intuición narrativa, es decir, lo que él entiende como la narratividad es para él todo, es una comprensión de la realidad
tiene un elemento biográfico, lo que fue para él, por qué se dedicó a escribir, y básicamente fue una tabla de salvación. Y luego, lo que es la literatura y lo que es la narrativa para el ser humano. Eso lo entendió y contribuyó con su obra para alimentar ese gran mundo. Como digo, sus libros cogieron estas dos grandes inspiraciones, la tecnología o la técnica de todo el modernismo anglosajón, con esa rapidez y esa capacidad fabuladora, podríamos llamar, de la literatura del siglo XIX francés. Es cierto que su influencia española, pues, por ejemplo, un autor que valoraba mucho en la narrativa española era, técnicamente no era ninguna cosa, pero un autor muy de aventuras y muy ágil, que es Baroja. Era un gran lector de Baroja, cuando es un autor que muchas veces se le puede considerar un poco menos, no sé, menos filosófico o menos profundo o menos técnico que otros. Pero bien, volviendo a Mario Vargas Llosa, ¿qué es lo que hizo con estas dos peculiaridades? Desde mi punto de vista, y aquí podemos entrar en debates, crear la gran novela americana. Es decir, esta generación tenía necesidad de contarse. Latinoamérica, Hispanoamérica, no se entendía, no se había contado a sí misma hasta ese momento. Habían utilizado otras palabras. El idioma está claro cuál se va a utilizar, que es su idioma, que es el español. Pero una cosa es el idioma y otra cosa es, ellos se había inaugurado una nueva tradición, que ya no era la tradición peninsular, vamos a llamarlo así, y había que explicarlo. Y eso, yo creo que es uno de los motivos por los que se creó estos monstruos que estamos en esta mesa, tantos autores que además no fueron autores que pertenecieran a una generación, que se conocieran entre ellos, que tuvieran vínculos previos. Los vínculos llegaron después, por supuesto, con muchas circunstancias parecidas, pero en origen cada uno empezó a escribir con lo primero que tenía y en un contexto que no era nada apropiado ni fácil para escribir obras de la envergadura con que escribieron. Como digo, él intentó explicar, y la realidad, yo creo que su obra por lo menos más condensada, que es Conversación en la Catedral, él consigue explicarse a sí mismo, porque él es un trasunto muy del protagonista, de Zabalita, con muchas cosas diferentes, pero también cosas muy parecidas. La realidad peruana que le tocó vivir, pero también la realidad americana, incluso la realidad humana. Es decir, cómo llevó todos los niveles en una única novela. Es ese sentido de la novela global, la novela que no cuenta una historia, sino que describe toda la realidad y que exige un trabajo, yo me imagino, extraordinario. 100 años de soledad es algo parecido, tiene otras características, pero también es una novela total. Hay un autor que escribe un libro muy divertido, el autor se llama Rafael Reich, y el libro es Manual de Literatura para Caníbales, ¿no? No sé si alguien, es un libro entre bromas y veras. Lo que hace es reconstruir la literatura española desde los orígenes hasta la actualidad, ¿no? Todo es con un trasunto narrativo paralelo. Hace algo parecido a lo de Euclés, pero lo hace mejor, o sea, lo hace más seriamente. Entonces, se burla, pero se burla con conocimiento, ¿no? Es decir, se burla porque es un autor que ha leído, filólogo, doctor en literatura española, y ha leído muy bien a todos los autores. Y eso, por supuesto, luego da su opinión. A todos esos autores los llama las boas, ¿no? Porque dice, eran bichos inmensos que se lo comían todo, eran absolutamente... Y tienen algo de esto, es decir, esa capacidad de absorber todo lo que se había hecho en ese momento y digerirlo, porque una cosa es absorberlo y luego morir en el intento, y expulsarlo de una manera tan rica y tan plástica y tan novedosa y tan original como se hizo. Pues, como digo, es algo que Mario Vargas Llosa, entre otros, fue capaz de hacer. Sobre su obra, yo creo que, ya he hablado de las más grandes, sobre todo La ciudad de los perros, que yo no diría que es su libro más importante, pero sí que es un libro que realmente se explicó a sí mismo muy bien y fue el que hizo. Y además es que uno puede pensar, ¿cómo se le pudo ocurrir a alguien escribir La ciudad de los perros? Un relato absolutamente terrorífico, con unos narradores cambiantes sobre una realidad, y no solo eso, sino que además se fue a España a ver si ganaba un premio, que en ese momento lo estaba llevando la editorial Seis Barral con Carlos Barral como director. Bueno, pues tuvo ese valor y esa valentía de hacerlo.
Pero como digo, luego pues quiso hablar, ¿no? Luego bueno, todo el mundo sabe además que luego se metió en política, se presentó a las elecciones en su país, perdió contra Fujimori, que ya es mala suerte, y después de eso dijo, bueno, él se veía que tenía un papel social que resolver. Es decir, no solamente, y de hecho tuvo una actividad, igual por eso muchas veces está denostado, porque se podía haber quedado en sus libros y ya está, ¿no? Pero no solamente salió de sus libros también había una intención en cada libro. Cuando él escribió La muerte del chivo, él quería hablar de algo, ¿no? Quería hablar no solamente de escribir el fin de Trujillo, ¿no? Sino también de escribir la realidad americana, la realidad que estaba ahí, con grandes aspiraciones. Yo creo que él tenía una imagen de América, de la América española, vamos a llamar aquí, muchísimo más idealizada, y además creía en ella. Es decir, no cayó en el derrotismo, ni cayó en una serie de fábulas o que muchos cayeron en... Sí, ¿no? Sino que realmente tenía esa intención. Bien, pues vamos bien de tiempo, ¿no? Sí, y sí, en eso dejamos... Perfecto. Pues yo creo que con estas frases no he hablado de la parte más que muchas veces viene la gente preguntando, ¿no? Que es su último periodo aquí en España, ¿no? Y sus relaciones con... Bueno, yo creo que los grandes autores tienen también estas cosas, es decir, que, ¿no? Su relación con Isabel Preisler y tal. Sin embargo, eso da pie hay una cosa que también tenemos que considerar. Es un autor que vivió su último periodo en España. Es decir, él podía haber vivido, tenía casa en Nueva York, tenía casa en Londres, por supuesto tenía casa, es cierto que fue a morir a Lima, pero en este contexto en el que estamos, sobre los puentes que se han creado entre España, Hispanoamérica y esa hermandad que existe, cultural, lingüística y tan intensa, tenemos en este autor, y en tantos otros, pero en este autor uno de las grandes imágenes que yo creo que yo solamente por eso tendríamos que saber considerarlo. Pues nada más, muchas gracias. Y luego hay preguntas y conversaciones, sería estupendo que la tuviéramos. Muchas gracias, Fernando, y vamos ahora ya con José María Caravante, que va a hablar sobre Gabriel García Márquez, perdón. Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, dar las gracias al Instituto de Estudios Americanos y a la Universidad de Villanova, Instituto de Estudios Americanos, especialmente a la profesora Martínez Cicluna, con quien me une mucha amistad, a Eduardo, a Paloma, a Paz, ¿no? También a gente que ha colaborado con la organización, y después con la Universidad de Villanova, porque yo he sido de Villanova casi toda la vida, hasta que me pasé a la Complutense. No iba a decir enemigo, no, porque fue también centro adscrito, pero bueno. Bueno, la verdad es que ha sido una suerte poder estar en esta mesa y poder haber participado esta mañana también, y una suerte sobre todo el haber tenido la oportunidad de releer la obra de García Márquez a raíz de la invitación, ¿no? a impartir la conferencia, porque bueno, yo he sido un apasionado y un admirador de la obra de García Márquez. Ahí voy a separar bastante bien al personaje de la obra, lógicamente, y lo que voy a intentar es ofrecer una visión personal, ¿no? Que yo no me dedico a la literatura, me dedico a la filosofía, simplemente una interpretación personal desde el amor a la literatura y a la palabra, ¿no? Que yo creo que lo que se trata aquí es de poner en valor a estos autores, ¿no? Y creo que en la concepción literaria de García Márquez sí que hay bastante que aprender y bastante sensibilidad que se puede aprovechar. Se ha hablado de Borges, que bueno, el realismo mágico y tal, pues tiene mucho de Borges, lógicamente, y se ha hablado después de Vargas Llosa, que también muchas de las cosas que ha dicho Fernando pues se pueden aplicar a García Márquez similarmente. Bueno, a una costa de ser pretenciosos, podríamos decir que García Márquez no es que escriba literatura, es que es literatura. De hecho, Vargas Llosa, con quien tuvo no solo una amistad larga, sino uno de los enconos más célebres de la historia de la cultura, tanto como para quedar convertido también en acontecimiento literario por Jaime Bailey, que admiraba a ambos, señaló en su tesis doctoral que en García Márquez es un escritor total, un poco lo que hemos dicho antes, ¿no? Con eso quiero decir que el colombiano tenía una mirada diferente con la que atisbaba el mundo, transida por la belleza de la lengua, diferente a la del abogado, por ejemplo, que ve en lo que le rodea oportunidades para pleitear, o distinta tal vez a la del médico, que va a la zaga de síntomas y de enfermedades. Según confesaba el propio García Márquez, él siempre comenzaba sus novelas con una imagen visual y con la voluntad de dejar constancia poética del mundo.
Esto es lo que hace que su obra se presente como un hechizo, que en ella se fracture el tiempo, como si todo fuera una frase eterna, y explica que uno no pueda parar de leer, inmerso en una atmósfera que, en sus dos obras más conseguidas, a mi juicio, Cien años de soledad y El otoño del patriarca, es hipnótica. Asimismo, explica que la afinidad hacia él constituye una manera de determinar si alguien posee o no esa sensibilidad o mirada literaria. En cada línea que escribo, decía, trato siempre, con mayor o menor fortuna, de invocar los espíritus esquivos de la poesía, y trato de dejar en cada palabra el testimonio de mi devoción por sus virtudes de adivinación y por su permanente victoria contra los sordos poderes de la muerte. Si merece la pena introducirse en la obra de García Márquez es principalmente por dos motivos. Tiene un sabor inconfundible, único, y combina un registro muy popular, muy cercano. Sin eso difícilmente podría haber vendido los millones de libros que vendió y al tiempo ser tan reputado como para merecer el elogio de autores tan relevantes como dispares, Thomas Pynchon, por ejemplo, o Milan Kundera, ¿no? Este último diferenciaba tres etapas en la historia de la literatura, de la novela. La primera con Rabelais, ahí un error a Cervantes, la segunda parte, la novela del siglo XIX, y por último la de Kafka y Musil, y situaba a García Márquez como una de las principales cumbres de la literatura contemporánea. Ciertamente, si hacemos una reflexión acerca de los méritos del creador de Macondo, podemos darnos cuenta de que trastornó con su talento los géneros literarios. Cien años de soledad constituye una epopeya para el mundo de hoy, menos épica, pero igual de hermosa y legendaria que las de antaño. El otoño del patriarca ha sido considerado un largo poema en prosa sobre el poder tiránico, o sea que transforma las llamadas novelas de dictadores tan frecuentes en la literatura hispanoamericana. Y El amor en los tiempos de cólera modifica la trama narrativa de los folletines sentimentales. ¿Qué decir, por otra parte, de Crónica de una muerte anunciada, una investigación detectivesca cuyo desenlace es lo más claro que queda desde el principio? Es evidente que la particularidad de García Márquez no la hace del cielo, la extrae de tradiciones literarias muy modernas. Hablaba antes Fernando de los mismos autores, ¿no? Pues de Faulkner, de Hemingway, de Virginia Woolf. Él decía que era un admirador de Virginia Woolf, y de clásicos de caballerías, del Quijote y del habla popular. Ahora bien, lo que lo transforma en un autor único, y un autor único es aquel que podemos identificar, por ejemplo, a partir de la mera sonoridad de sus frases, como si se tratara de una suerte de denominación de origen, es su capacidad por metabolizar las influencias, combinarlas en la coctelera de su genio y dar a luz comienzos tan grandiosos como los de García Márquez. Aquí he cogido tres comienzos, que son, bueno, el primero, el de Cien años de soledad, que es muy conocido, pero son comienzos que ya se han quedado en el imaginario popular, como el del Quijote o con el de Tolstoy, ¿no? El de todas las familias felices son iguales y tal. El Cien años de soledad, ¿no? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aurelio Buendía había de recordar aquella tarde tan remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo, que fue una experiencia personal del propio García Márquez. El amor en los tiempos de cólera era inevitable. El olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. El doctor Juvenal Urbino lo percibió desde que entró en la casa todavía en penumbras, a donde había acudido de urgencia a ocuparse de un caso que para él había dejado de ser urgente desde hacía muchos años. Y El otoño del patriarca también es magistral. Empieza así, ¿no? Durante el fin de semana los gallinazos se metieron por los balcones de la casa presidencial, destrozaron a picotazos las mallas de alambre de las ventanas y removieron con sus alas el tiempo estancado en el interior. Y en la madrugada del lunes la ciudad despertó de su letargo de siglos con una tibia y tierna brisa de muerto grande y de podrida grandeza. Existen dos claves para entender la obra de este genio a quien Carmen Bacels, que no era alguien a quien la genialidad le pasaba desapercibida, comparó con Dios. Hay una anécdota que me imagino que será apócrifa y que depende de quién la cuente, cambia los personajes. Según parece, le preguntaron a Carmen Bacels que quién era que comparase a Vargas Llosa con García Márquez, y dijo que Vargas Llosa era la perfección y que García Márquez era Dios. Me imagino que lo contará. La primera es, hay dos claves, ¿no? La primera es filosófica, un poco volviendo, ¿no?, para llevar la sardina. La segunda, biográfica. En el primer caso, la mejor manera de reflexionar acerca de lo que García Márquez hizo por la literatura es partir de Nietzsche. Claro está que el autor de Cien años de soledad no era un intelectual, que yo creo que sí que lo era, ¿no? Más bien Vargas Llosa, más rigor quizá para nuestra fortuna. Pero, tanto en el ciclo de Macondo como en otras novelas y cuentos, se descubre en él la voluntad explícita del nihilismo optimista, que, de acuerdo con Nietzsche, está representado por el niño. Y Gabo lo era. Entiéndase bien, en sus caudalosas novelas cabe dar un anhelo explícito por refundar, a golpe de imaginación y milagro, el mundo.
combatir con creatividad poética la soledad y la contingencia. Cien años de soledad tiene en este sentido un estilo bíblico u homérico, como si deseara repasar la historia de una humanidad distinta, no tanto recrear el pasado, sino reinventarlo, imaginarlo nuevo u original, con el porfiado anhelo de, como dice él, decir un rotundo sí a la vida, la misma frase que emplea Nietzsche para explicar cómo debía el superhombre responder a la vacuidad de la existencia. En Macondo escribe García Márquez, el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas habría que señalarlas con el dedo. Hay pocas frases tan adánicas en la literatura contemporánea. Y las claves biográficas, de ellas arranca esa invención europea que se dio en llamar el realismo mágico, que en el caso de García Márquez está representado por dos polos personificados en sus abuelos. El escritor hispanoamericano señaló que en todas sus narraciones está ese lado maravilloso, imaginativo, plagado de sorpresas, en cuya percepción se entrenó gracias a las fantasías verosímiles de su abuela. Hay un personaje que, por ejemplo, se cura de la zozobra de sus resentimientos poniendo las manos sobre el fogón. Otro que lleva consigo allá donde va mariposas o bebedizos para tratar el mal de amores. Si en la abuela nace el realismo mágico del abuelo, la figura, dice él, más importante de mi vida, toma el Nobel colombiano la polaridad política, el enfrentamiento entre liberales y conservadores que marcó también la historia de Colombia, como el gusto por leer diccionarios y enciclopedias, al igual que si tuviera entre las manos un relato apasionado. Coincido con Enrique Krauze, García Márquez poseía el don poderoso y extraordinario de la palabra. En Vivir para contarla, sus memorias, relata el momento en que descubrió que las palabras eran la llave que le permitía modificar la realidad a su antojo. Vio a su abuelo con un gran diccionario entre las manos y le preguntó: ¿cuántas palabras tendrá ese libro? Y el abuelo le dijo: todas. Como se ve, su vida era literatura. Pero planteemos la cuestión del realismo mágico y del boom hispanoamericano. Según Vargas Llosa, el boom tiene una causa política, la Revolución Cubana, que García Márquez apoyó después, ¿no? Al principio parece que tuvo unos encontronazos, no quiso pronunciarse, me parece que tuvo una discusión con Pino Apolinario Mendoza, porque en su momento hicieron una carta de repulsa al régimen y pusieron el nombre de García Márquez y él no quería ponerlo, en fin. La efervescencia política de Hispanoamérica explica que Occidente echara un vistazo a esa esquina del mundo, y sintomático al respecto es que, por ejemplo, el propio Vargas Llosa tuviera su primer contacto con la obra de García Márquez, en concreto con el coronel no tiene quien le escriba, en su edición en francés, lo leyó primero en francés. Pero ¿en qué consiste el realismo mágico? Como se sabe, también el caso de Uclés reivindica el realismo mágico, que yo no creo que sea muy realista mágico. Es importante porque claro, bueno, después lo explicas si quieres. Bueno, voy a explicar yo lo que es el realismo mágico para García Márquez, ¿no? Como se sabe, porque él habla del realismo mágico como si fuera, lo hemos comentado antes, ¿no? Encontrarse a Carmen Laforet con Rosalía, creo que es, ¿no? Como se sabe, en la introducción de elementos milagrosos, mágicos y reales, la introducción de elementos milagrosos, mágicos y reales en el transcurso de un relato no ficticio muy pegado a la realidad. Lo que le hace específico, distinto, por ejemplo, a otros géneros, como la ciencia ficción, es que la materia narrativa es una sola, es decir, en ella se confunden dos dimensiones que solo en un análisis metaliterario pueden desvincularse. El realismo mágico tiene una base real sólida y por ello no es una invención. Explica el propio García Márquez: la imaginación no es sino un instrumento de elaboración de la realidad, pero la fuente de creación es al fin y al cabo la realidad. El Nobel, de hecho, era muy preciso, de modo que lo extraordinario aparece revestido del ordinario, esto es, con algo que lo ata a la realidad, lo hace casi real, ¿no? Es al tiempo un realismo profético, pues lo inverosímil ocurre. Aunque desde el punto de vista biográfico en la construcción del realismo mágico es decisiva su abuela, si lo enfocamos literariamente hemos de señalar que se sienten en tres vetas, ¿no? Kafka, Juan Rulfo y, de modo principal, el propio trabajo como reportero de García Márquez, que confiesa que para poder publicar a veces debía ir remozando el hecho o el incidente sobre el que escribía para asegurar su buena ubicación en la página impresa. ¿Cuánto mal ha provocado la verificación de los hechos a la literatura periodística? Ha habido muy pocos tópicos que se hayan discutido tanto y hasta la saciedad como el del realismo mágico. Muchos incluso dudan de que sea algo específico. Otros han visto en el desarrollo de García Márquez diversos estilos o etapas, unos más mágicos, la hojarasca, Cien años de soledad, y otros menos pegados a lo milagroso, como pueden ser las últimas. Pero incluso Crónica de una muerte anunciada, que trastoca lo que se supone una novela de misterio, invirtiendo la estructura, tiene algo sorprendente. Ya se sabe lo que va a pasar, ciertamente, pero ni siquiera la investigación arrojará luz sobre el crimen de Santiago Nasser. Y es que el colombiano no se desembaraza de la magia jamás.
En el general, en su laberinto, donde explora los últimos tiempos de un Bolívar ya disminuido y pesimista, tiene a veces ratos fantasmales y premoniciones. No es una novela histórica, sino de toda una recreación bastante libre de los últimos meses de un descreído Bolívar. Lo mismo puede decirse del Coronel no tiene quien le escriba, una de las novelas más celebradas de García Márquez, con un estilo lacónico, menos exuberante y de fractura casi cinematográfica. Pero si García Márquez no abandonó el realismo, fue porque mediante esta exuberancia estilística se propuso poner a Hispanoamérica en el centro de la cultura mundial, un poco lo que ha señalado también sobre Vargas Llosa. En el famoso discurso de recepción del Nobel, en 1982, el colombiano empezó haciendo referencia a los relatos de viajes de florentinos y españoles, los cuales descubren que el nuevo mundo es una aventura de la imaginación, y opone el sueño racionalista y pobre de Europa al proyecto de Hispanoamérica, la patria inmensa de hombres alucinados y mujeres históricas cuya terquedad sin fin se confunde con la leyenda. 100 años de soledad, concretamente, constituye un esfuerzo por recuperar un imaginario prístino, perdido o hurtado por la barbarie de la civilización científica. Y, en efecto, aprovechó el Nobel para reivindicar la especificidad hispana, rechazando a quienes tratan de imponer su visión del mundo, de aplicar sus esquemas a realidades culturales o simbólicas remisas. La realidad hispanoamericana es un universo exuberante, desmedido, que solo a través de los símbolos literarios y jugueteando con lo mágico pudo expresarse. Afirma que la interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos, decía García Márquez, solo contribuye a hacernos cada vez más desconocidos, cada vez menos libres y cada vez más solitarios. Para terminar, voy a hablar un poco de las claves, a mi juicio, ¿no? Lo que yo he encontrado en García Márquez, ¿no? Bueno, aquí una referencia a la cantidad, como decía también Fernando, es imposible a dar una visión de García Márquez pues un poco científica, porque hay tanto escrito, ¿no? La última cosa que he encontrado es un artículo de hace poco que es la endocrinología en la obra de García Márquez. O sea, con eso digo todo. Interpretaciones hay psicoanalíticas, estructuralistas. Todorov tiene un libro que es Macondo en París. O sea, que es una cosa inabarcable, ¿no?, lo que se ha escrito de él. Entonces voy a hacer simplemente, Vargas Llosa escribió Historia de un deicidio, que es la tesis doctoral que ha comentado Fernando. Yo mencionaré 3 claves para comprender la obra y también, sobre todo, animar a la lectura, ¿no? También quería decir que en el caso de García Márquez, evidentemente el personaje está muy por debajo del literato, quiero yo, ¿no? Evidentemente, con su posición política, pues se ve que hay veces que el autor o el creador no está a la altura, digamos, de su obra, ¿no? ¿Cuáles son las claves? Pues yo diría que 3. En primer lugar, el simbolismo. En García Márquez, el dios del género literario estaba por encima de su propia conciencia humana. Por eso resulta tan relevantes los símbolos en sus relatos. Nada de lo que está ahí es casual. Los nombres, por ejemplo, en el Crónica de una muerte anunciada, Ángela Vicario, los Buendía, José Arcadio, ¿no?, en 100 años de soledad, la presencia de los gallos, la idea de traición, la edad de los personajes, los lugares, las enfermedades de los protagonistas. A través de esos símbolos, García Márquez eleva la hondura de su narración al tiempo que manifiesta su mordiente cultural e incluso ideológico. Después el tema del tiempo, que es muy interesante, ¿no? Se ha hablado mucho sobre el eje temporal en las narraciones de García Márquez y su sumisión a esa idea procedente de Heráclito, que representa el tiempo tomando la imagen de un río que va y que viene. El entorno fluvial es capital en sus 3 principales novelas. No hay, desde el punto de vista narrativo, un tiempo determinado, sino que avanza y retrocede el relato en medio de recuerdos y presentimientos. No hay cortes y todo, tanto la forma como el fondo, constituyen como una gran corriente. Y en tercer lugar, creo que hay un tema central en la obra de García Márquez. Se trata del terror ante la muerte y la experiencia humana de la soledad. Dice un personaje, el coronel no tiene quien le escriba, nos estamos pudriendo vivos. Ese miedo a la soledad es lo que hace que sus novelas se rebelen también contra la patética realidad de la existencia. Y está presente en su propia concepción del amor y la sexualidad, que es tan descarnada. Sus personajes siempre se quedan en un silencio exasperado y una soledad aterradora. Ni siquiera el amor más íntimo puede cancelar la triste sensación de que se está solo. La soledad de sus protagonistas se expresa mediante el recurso a una espera que no se sabe cuándo terminará. Esa sensación de soledad y espera es la que transmite la obra El coronel no tiene quien le escriba, basada, como se sabe, en una experiencia personal. Varado en París, el colombiano bajaba todos los días a comprobar en el buzón si había llegado el sobre que había de salvarlo de la ruina, pero nunca llegaba. Con todo, el coronel seguía esperando con esa paciencia de buey, advirtiendo que nunca es demasiado tarde para nada. Y me gustaría terminar hablando de la soledad y de la espera con un fragmento de un cuento que se llama de cómo Natanael hace una visita, que para mí representa un poco el estilo y la belleza también de García Márquez, ¿no? En un rincón de la salita, sola sentada en un sofá, estaba una mujer. Tenía la actitud deliberada de quien espera a alguien que puede llegar en cualquier momento.
tenía la desolada actitud de quien espera ese momento, desde el principio de la mujer, tal vez desde antes de la persona esperada. No era bella, recordaba Natanael todavía indeciso en la esquina, ni tampoco tenía, al menos a primera vista, la apariencia de lo que se conoce generalmente como una mujer bella. Pero está sentada de espaldas a la luz, haciendo nada más que eso, esperando. Y al verla, Natanael pensó que si había llegado ese instante sin que terminara la espera, era porque la mujer podía estar esperándolo a él, esperando al único hombre que nunca había visto en la vida. Gracias. Muchas gracias, José María, por su intervención. Abrimos ahora el turno de preguntas para todos aquellos que quieren intervenir. Valdés, la primera. Lo siento, pero yo soy una tomapelotas que no puedo imaginar. Igual hasta dentro de 15 años no vamos a invitar aquí. Prepárate. Buenos días. Muchas gracias a los tres. Bueno, el espíritu de García Márquez se volvió a coger más tiempo del que siempre se coge. Bueno, el que siempre se coge, ¿no? Pero me hubiera gustado mucho más oír de Borges, porque, entre otras cosas, yo creo que los jóvenes tienen que llegar a Borges tal como usted lo ha explicado, de una manera tan, exacta, bella y con una profundidad que yo creo que yo hablo mucho con los hijos, con los amigos de mi hija, y cuando descubren a Borges quedan que cuando me lo explican yo me quedo fascinada. Así que muchas gracias. En cuanto a conocí a Vargas Llosa, fue mi amigo, y conocí a Gabo en Cuba, y conocí la obra de Reinaldo Arenas en El mundo alucinante, en el prólogo. Él dice que el realismo mágico lo escribió él mucho antes, con Celestino antes del alba, y que ha habido, él mismo lo dice Reinaldo Arenas en su prólogo del mundo alucinante. En el momento que esa novela sale, Gabo trabajaba en Prensa Latina y tuvo la posibilidad de leer El mundo alucinante, que no había salido todavía, 100 años de soledad, antes de que fuera premio David de la UNIAC. Y eso es lo que dice Reinaldo Arenas. Eso por una parte. Por otra parte, solo quiero una cosita histórica que para mí es muy importante. Vargas Llosa fue un hombre tan coherente, pero tan coherente, que cuando empezaron los juicios estalinistas en Cuba, decidió romper con ese horror al que todavía llaman Revolución Cubana. Y ese fue el motivo, entre otras cosas, por las que empezó una especie de leyenda negra en contra de Vargas Llosa y a favor de García Márquez, que todavía trabajaba en Prensa Latina, una leyenda negra que se acentúa también a Borges, porque no hay que olvidar que García Márquez gana el Nobel el año en que está Borges también optando por el Nobel. Y bueno, hoy por la mañana hablábamos de las cajas de ron que llegaron, que está en el libro de Ángel Santiesteban. Bueno, en fin, ni voy a hablar de eso, mejor no hablo de eso. Pero bueno, lo que quiero decir es que además de eso, de la actitud tan extraordinaria que tuvo mi amigo Mario Vargas Llosa con relación al poeta Eberto Padilla, que dijo hasta aquí, como dijo alguien antes, pero siguió, digo después, pero siguió, él lo dijo antes. Y luego hay una cosa esencial, que eso lo sabe muy poca gente, seguramente usted lo sabe, que es desde Casa de las Américas, Aide Santa María, esa heroína de la mal llamada Revolución Cubana, le dijo a Vargas Llosa que le iban a dar el premio Casa de las Américas, que lo aceptara
y el importe lo donara a la mal llamada Revolución Cubana, que eso le iba a dar mucho prestigio internacional. Entonces, Guillermo, que en aquel momento vivía en Londres y era muy amigo de Guillermo Cabrera Infante, Miriam Gómez, esto lo he oído yo de ellos. Le cuenta esto a Guillermo y Guillermo le dice: aléjate, Satanás, aléjate de ese satanismo, que lo que te va a caer va a ser terrible. Y por suerte el amigo oyó al amigo. Y eso fue lo que sucedió. Yo le agradezco a usted que haya hecho la intervención de Mario Vargas Llosa, porque es cierto que Mario Vargas Llosa tendrá siempre ese lugar en el honor, un gran honor de haber cumplido con una obra literaria grandiosa y humana, que no es el caso, desgraciadamente, de García Márquez. Por último, voy a terminar con una carta que yo publiqué, que me dio Margarita Camacho. Ustedes saben que la pareja de Margarita Camacho y Jorge Camacho son los albaceas de la obra de Reinaldo Arenas. En esa carta, que ella no había querido publicar, léanla por favor, porque la carta es extraordinaria, está en las redes. Dice que bueno, que él no entiende mucho el éxito de García Márquez, porque eso es una cosa como inventada por los norteamericanos, ¿no? Que bueno, que les pasa siempre lo mismo, que teniendo a Faulkner, pues se van con el Faulkner de los pobres, ¿no? Y eso es muy cruel, porque bueno, los valores tendrá cuando tanta gente ha leído. A mí personalmente, yo 100 años de soledad no pude con ese libro. Yo creo que el mejor libro es El otoño del patriarca. Y siento mucho decir estas cosas, pero creo que hay que empezar a rendir justicia con la verdad. La verdad es muy importante. Hay que volver a la verdad, porque durante décadas, en nombre de una cosa que se llama Revolución Cubana, se ha dicho mucha mentira, muchísima mentira, y se ha encumbrado a gentes que han dicho mucha mentira con relación a eso. Y con Borges era tan grande, que yo creo que ni se enteró lo que era la Revolución Cubana. Bueno, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Zoe. No sé, yo prefiero hablar de personaje para evitar problemas. Es que no... Hay una vamos, yo lo he leído en Vargas Llosa, que precisamente estando en París, García Márquez, Vargas Llosa y Plinio Apulio Mendoza, por el incidente de Padilla, no quisieron contactar con García Márquez y firmaron una carta de protesta por el incidente, y cuando Márquez se enteró que habían firmado, porque Plinio dijo que ahí tenía que estar García Márquez, él se dijo que no quería firmar, y hubo una contienda precisamente por esa equidistancia, ¿no? Porque no era equidistancia, era apoyo a la dictadura, ¿no? Y entonces... Yo creo que él estaba todavía en prensa latina. Sí, pues... Sí, en fin, esa es la idea de que el personaje está muy por detrás, ¿no? Yo he leído cosas a propósito de la conferencia sobre la vida de García Márquez y su asistencia a las fiestas de los Castro y tal, que son tremendas, ¿no? ¿Sabe? Bueno. Hay una parte interesante de todos esos autores, y es nosotros tenemos pues el gozo y el don de poder leerlos en versión original, que es cuando hay que leer a los autores. Sobre todo autores de tanta envergadura como los tres que estamos hablando, y tantos otros autores hispanoamericanos. Pero sí que es cierto que la fama y el boom llegó a través de Estados Unidos y a través de traducciones. Entonces no deja de ser, que a mí me parece que es un tema que tendría mucho interés, porque de hecho el traductor de todos ellos fue el mismo, que no recuerdo ahora mismo el nombre, lo estoy mirando a ver porque no. Es alguien de quien dijo García Márquez que le gustaba más en inglés 100 años de soledad que en español, ¿no? O sea, es decir, soltó esa exageración, esa boutade, pero para representar. Y viene a ser muy interesante porque al final el traductor es un traidor y es el que va... Entonces, bueno, sería interesante el ver cómo
unificó de alguna manera a todos esos autores, porque al ser él el mismo, no es decir, es que se lo reñía, ¿no? O sea, tradujo a Cortázar, tradujo a Borges, tradujo a Goytisolo en español, en España, y tradujo, por supuesto, a García Márquez, tradujo todo, o sea, todo, yo creo que prácticamente todo. Y, entonces, bueno, ese asunto debe ser muy interesante a la hora de percibir. ¿Por qué percibimos? Porque el éxito de esos autores, sobre todo además en un contexto de literatura neocolonial, yo creo que en España no hemos visto a los autores hispanoamericanos como narrativa neocolonial, ¿no? O colonialista, pero en Estados Unidos sí que hubo una corriente literaria y académica que abogaba por esta serie de autores, y por supuesto entraron ellos ahí, no solamente ellos, sino también tantos otros de otras antiguas colonias, ¿no? Pero yo creo que no ha sido esa no ha sido la visión española, que ha llegado de otra manera. Y por supuesto que de acuerdo completamente en que ni lo uno ni lo otro, las obras hay que considerarlas y el tiempo es el que nos va a saber diferenciar. Yo no le quito ningún mérito a García Márquez, me parece que es un gran autor, me parece que es otra cosa, pero los dos se compenetran muy bien, los dos son grandes... Bueno, es verdad que la ideología política sí que ha afectado, encumbrando a uno, a decir lo que hiciera, ¿no? Ni tanto para uno ni tampoco para el otro, porque sí que es cierto que muchas veces encuentras gente que habla de García Márquez como si fuera un dios, sin haberlo leído ni demasiado bien. Y dices, pero ¿por qué? No, porque es que entraba dentro de una cosmovisión ideológica y política, que leer, y del mismo modo que se sigue criticando, que ya me parece lamentable que se siga criticando con argumentos ad hominem a Mario Vargas Llosa, ¿no? Cuando, en fin, pero bueno. Por contar lo del realismo mágico de... No, claro, es que la novela de Euclés hay una confusión muy grande. Es cierto que no es un concepto que esté definido, que se habla muchas veces. Parece que es un sello de calidad que se da o no se da, y entonces se tiene o no se tiene. Hay 1000 tipos de relación entre lo fantástico y de hecho se habla de, bueno, aquí tenemos profesores de literatura hispanoamericana que seguro que tienen más teoría. El caso de Euclés, yo creo, o sea, esta novela es muy, si alguien la va a leer, pues es algo muy sencillo. En un momento dado pasa una cosa medio mágica porque ¿cómo se llama la autora de Nada? Laforet hace una especie de conjuro así extraño, y entonces es un día entero que se apagan todas las luces y hay una ruptura del espacio-tiempo. Entonces de repente en Barcelona van a todo el mundo que le interesa al autor. Y digo, realismo mágico, me parece que eso tiene más que ver con Borges que con Vargas Llosa. No, Vargas de luego que no, porque no toco la magia ni lo fantástico en ningún momento, que con García Márquez, ¿no? Entonces, bueno, sale de realismo mágico porque todo lo que sea un poquito fantástico, pues, o incluso toques surrealistas de un Cortázar, que también podría estar mezclado, ¿no? Pero bueno, era eso sobre que yo no sé cómo llamar la magia o la fantasía de Borges. Transmutada la llamaría yo. Porque es un tipo que se pasó la vida escribiendo. En esto, aquí también, esto me ha remitido a Nietzsche. Nietzsche pone de manifiesto, con su obra, no tanto expresamente, que el XIX es un siglo muy burgués que necesita leer cosas no burguesas, cosas terribles, fuertes, como las que escribe Nietzsche. Si os fijáis, Borges se pasa toda la vida hablando de compadritos improbables, totalmente idealizados. O sea, es un tipo que vive en su apartamento de Palermo, y todo lo mágico lo convierte en Borges. O sea, no hay una magia perceptible, está todo como evaporado, como idealizado. De hecho, escribí hace muchos años sobre un encuentro, ese sí que era improbable, que cuenta Rodríguez Monegal, me parece que es en el prólogo a las obras completas de Onetti, otro gran olvidado, que dice que se juntaron una noche en Montevideo Borges y Onetti. Bueno, uno lo piensa y dice, Dios mío, debieron de salir chispas. Según cuenta Rodríguez Monegal, salieron chispas, porque el aristócrata del espíritu, que le encantaba hablar de Virgilio y todas esas cosas tan excelentes, se encontró de pronto un hombre que hablaba, al parecer, con un tono bastante arrabalero uruguayo, en que le provocaba, y se pasó toda la noche fastidiando a Borges, y le dijo, ahora que estamos juntos, ¿qué le ven a, como dijo, qué le ven a James? ¿Qué le ven al coso ese?
Y Borges debió de quedarse completamente fuera de onda y tal. Y entonces, bueno, estuvieron hablando bastante tiempo. Resultó, decía Rodríguez Monegal, que era evidente que Onetti lo había leído y Borges, me acuerdo literalmente, dice, y Borges no lo había leído Onetti ni acaso lo leyera nunca. Probablemente Onetti, acostumbrado a los compadritos idealizados, no llevó demasiado bien encontrarse con uno que era del oficio y que además lo impostaba para fastidiarle. Por cierto, aunque se salga del ámbito, pero también tiene que ver con la literatura que compartimos y que amamos, no me atrevo a decir mucho más sobre esto, pues soy un aficionado entre profesionales. Yo he visto en algún lugar decir que el boom arranca con nada menos que con Onetti, por cierto, mi escritor favorito en nuestra lengua del siglo XX, que lo que ocurre es que Onetti llega demasiado pronto y después es preterido por sus propios continuadores. Y aquí se ha hablado además de Faulkner, que crea un mundo y un universo propio, y no deberíamos olvidar que se ha dicho, creo que con bastante acierto, que la saga de Santa María y de Larsen de Onetti es la Yoknapataufa de William Faulkner. La literatura hispanoamericana da mucho de sí, empiezas a tirar y sale un mundo, sale el mundo hispanoamericano. Creo que había una mano antes, ¿no? Solamente si podían definir y marcar un poquito la diferencia entre realismo mágico y lo real maravilloso, más bien de Alejo Carpentier, lo segundo. Y bueno, ya si quieren con todo eso diferenciarlo de amontonamiento de ocurrencias, que es lo que últimamente estamos viendo, pues eso, solo eso. Sí, es un gran debate entre realismo mágico, real maravilloso. Personalmente pienso que muchas veces es a ver quién gana la batalla del nombre más importante o diferenciarse de lo que uno ha hecho del otro. Porque en realidad sí que es cierto que Carpentier hizo un tipo de fantasía diferente al de Borges, al de Vargas Llosa, lo diré, al de García Márquez, con tantos nombres. Pero en realidad es decir, y Kafka sí, ¿y por qué Kafka sí y no podemos? El último Galdós, que hay fantasía en Galdós, no puede ser también. Bueno, o con Keir, bueno, sí, si nos ponemos con los. Es decir, que en ese sentido yo, vamos, mi opinión personal, o sea, después de haberlo dado en clase, de haberlo explicado, de intentar ahí perfilar con palillos las grandes diferencias que hay entre uno y otro, y si nos ponemos ya encima la clasificación de los diferentes tipos de realismo mágico que hay dentro del propio García Márquez, etcétera, pues en realidad, pues yo cogería la palabra como un gran globo, y sí que hay rasgos que son diferenciadores. No tiene nada de realismo mágico Borges o Cortázar, pero Carpentier pues está ahí, ¿no? Es que es barroco, quizá el concepto de barroco sea el que permite entender mejor. Sí. Lo cubano es esencialmente barroco. Dice un excelente filósofo ya fallecido, un filósofo marxista frankfurtiano, ecuatoriano, Bolívar Echeverría, muerto en la Universidad Nacional Autónoma de México, que lo que caracteriza a la hispanidad es el barroco. Porque el barroco es el sentido mismo del mestizaje y de lo excesivo, es el sentido mismo de la apropiación cultural, desde un concepto totalmente distinto del que se plantea ahora en mundos fragmentados en el llamado multiculturalismo y decolonialismo. Dios mío, qué palabras. Bueno, pues la cosa es que el barroco, según dice Bolívar Echeverría, me parece una teorización maravillosa, permite que la cultura dominada, porque en el inicio hay un acto de dominación y de sometimiento, no cabe duda de eso, posea de alguna manera la cultura que somete, porque le transmite su cosmogonía disfrazada, apropiándose, pues por ejemplo convirtiendo muchas veces las santas en auténticas diosas paganas transmutadas. Esa operación... La dialéctica del amo y el esclavo. No, y si empezamos por ahí se nos marcha el público, pero es apasionante. Bueno, creo que lo barroco define muy bien lo específicamente cubano, pero esta es una opinión, insisto, de un aficionado. Había otra pregunta por aquí, sí, caballero.
Gracias, mi nombre es Manuel. Gracias a los tres, a la organización. La verdad que es un lujo escuchar y aprender ideas de tres autores que he leído, no por supuesto como vosotros de forma completa, pero vamos, tres grandes de la literatura bella, ¿no? Quería hacer una postilla al primero de los conferenciantes y luego haceros una pregunta general para los tres, ¿vale? Sobre los tres autores. La postilla es, has definido, yo me lo he anotado, he leído a Borges, desde luego que sí, me gusta, me encanta, es un maravilloso escritor. Lo has definido como nominalista. Bien. Yo no voy a entrar de si es o no es, o sea, eso es cosa tuya, yo lo doy por sentado, te creo, punto, ¿no? Pero sí quiero hacer una postilla que me ha hecho pensar, ¿no? ¿Qué es el nominalismo? Y bueno, por si no estaba seguro, pues me fui a nuestro maravilloso Google, Wikipedia, me lo he leído, ¿no? Nominalismo es el que niega, ¿no? El filósofo que niega la abstracción particular y universal, ¿vale? Entonces, yo quiero ser muy práctico. Negar la abstracción es negar la evolución de la humanidad, porque abstracto es el teorema de Pitágoras, que se aplica en construcción, por ejemplo, para construir tejados, así de claro. Abstracto es la teoría de ondas de Maxwell, sin la cual no habría telecomunicaciones. Este micrófono no estaría, no existiría, ¿vale? Y abstracto es, por supuesto, muchísimas otras cosas, ¿vale? Así que el nominalismo, paso del nominalismo, así te lo digo. Que Borges lo era o no, me da igual. Segundo, paso a la pregunta. A mí me interesa, bueno, de hecho lo comentaba al mediodía con un par de conocidos que acabo de hacer, que yo desde que tengo 40, 45 años, empecé a perder el miedo a muchas propagandas que me inculcaron, ¿vale? Y como a todo joven, por supuesto. Y empecé a fijarme en algo. Empecé a ser selectivo con los autores que leía y con cualquier tipo de artista, ¿no? Y me empecé a fijar en la ética del ser humano, en su ética. Entonces, puse por delante, como primer criterio, la ética. Si el autor era ético, pues entonces pasaba a entrar en su arte, ¿vale? A valorarlo si me gustaba o no, ¿de acuerdo? Desde ese punto de vista, por ejemplo, el personaje que ha salido aquí, que no voy a pronunciar porque yo creo que no se lo merece, ese autor raro que ha salido ahí, pues que está claramente sesgado por un movimiento woke realmente horrible, porque está destruyendo las sociedades y crispando las sociedades, ¿no? Pues yo nunca le voy a leer. O sea, vamos, desde hace más de 40 años, antes de que naciera él. O sea, no le voy a leer porque éticamente está por debajo de mis criterios, ¿vale? De mis umbrales. Y, por supuesto, por debajo de estos tres autores. Pero la pregunta que hago, y va en este sentido de la ética, es ¿qué opináis cada uno de vosotros, de los autores que habéis presentado, sobre su ética en general y, sobre todo, sobre su posición respecto de los 3 siglos de civilización, que no colonización, de España en los 4 virreinatos americanos, ¿vale? Habrá algunos que sean negros legendarios y habrá otros que sean neutros y habrá otros que sean anti-leyenda negra. Muchas gracias. Bueno, pues por... Ahora se ha vendido a una editorial que ya está cerrado con 30 años y el realismo mágico no es que cuando se aproxima la guerra se pongan a crecer las acelgas. Eso es una estupidez, eso no es realismo mágico. Bueno, sí, para alusiones, como se dice enfáticamente. Bueno, hay una acotación muy breve. Ferrater Mora, en su diccionario filosófico, habla de 6 tipos de nominalismo. En realidad, el nominalismo es la negación no tanto de la abstracción como de la abstracción que trae causa de la doctrina metafísica, es decir, la creencia
la mentalidad aristotélica de los géneros, las especies, la potencia, el acto y todas las categorías que permiten articular la realidad. De hecho, lo que hace el nominalismo es dejar todo ese campo vacío, pensar que se parte únicamente de las realidades individuales y esto es lo grave. A veces se define, como hacía Borges, lo social en términos de lo individual, spencerianamente, como decía él. No sé si puedo describir los escalofríos que me produce ese adverbio, spencerianamente. Y la verdad, el nominalismo a lo que lleva es al pensamiento del siglo XX, empirista y procientífico. O sea que no es exactamente la abstracción, sino la abstracción que entiende lastrada por la presencia de una doctrina metafísica e incluso en el caso de Borges enciclopédica. De todo esto de la colonización, hasta donde yo recuerdo, Borges no trata. Él habla, pues le gusta hablar cuando trata algo parecido a la realidad, de esa forma tan transmutada que la trata, pues le gusta hablar eso, de los compadritos, de los gauchos primitivos y violentos, del famoso coronel Francisco Borges, porque a él le gusta hablar de sus ancestros, el coronel Francisco Borges batiéndose contra un malón de indios. Ese tipo de cosas le encantan, pero en general tiene que ver con el mundo de la burguesía criolla ya independizada, y cuando habla de lo español, pues no sé, yo malévolamente acabo de recordar, y lo he recordado solo porque hice una anotación, porque me pareció censurable, claro. En un cuento dice: presumía de un tal Ugarte, me parece que era, presumía de su no sé qué y no sé qué, e ignoro por qué, de su estirpe vasca, gente que al margen de la historia no ha hecho otra cosa que ordeñar vacas. Yo decía, este hombre es un especialista en hacer amigos. No le he visto muchas más referencias a lo español, sin duda sí a la literatura española y a Quevedo, por ejemplo, el que habla muy bien y tal. Pero vamos, creo que podrán decir bastante más mis compañeros de mesa con respecto a esto, porque Borges se mantiene, no sé si prudentemente, yo creo que epistemológicamente, por hablar de un adverbio que ha surgido muchas veces esta tarde, apartado de esa cuestión. Bueno, pues con Vargas Llosa, o sea, con García Márquez ya hemos dicho que era, pues, ideológicamente y éticamente bastante vil, ¿no? Como hemos visto, y desde el punto de vista, yo sí que creo que ha inspirado bastante el movimiento decolonial que ha hablado José Luis, y de hecho el movimiento decolonial americano, o sea, que es una filosofía muy relacionada con lo woke, precisamente, lo que explica un poco es hacer tabula rasa de todo lo español, ¿no? En Hispanoamérica. Y yo creo que en ese sentido sí que García Márquez sí que inspira un poco esa tendencia anti-española, por decirlo así, ¿no? Yo empezaba frente a Vargas Llosa. Claro, Vargas Llosa empezaba diciendo que es el último o el del siglo XX o XXI, gran autor hispanoamericano, en el sentido que él creía en la unidad, no la unidad territorial ni mucho menos, pero sí que el vínculo y la conexión cultural. Eso era algo que estaba, y luchó por ello, además. Yo a Vargas Llosa sí que lo he visto en manifestaciones que ideológicamente está muy claro dónde están, y bueno, digamos que quería que se mojaran un poquito cada uno, pero lo de Vargas Llosa lo tengo bastante claro. Oye, yo me voy a mojar, perdona, un poco más todavía. Hay que tener cuidado con el condicionamiento ético de lo que se lee, porque hay auténtica gentuza que ha escrito libros maravillosos. Bueno, yo voy a decir, ahora lo de gentuza lo dejáis aparte. O sea, yo te pongo un ejemplo, Juan Ramón Jiménez, pues bueno, al parecer se parecía bastante a un maltratador. He oído decir pestes de un poeta muy bien considerado como Valente. No sé si estarán justificadas. De André Gide y de Ezra Pound, pues en fin, si los juzgáramos desde el punto de vista ideológico, podríamos hacer una escabechina. Creo que debemos tener cuidado con esto, porque es verdad que hay gente que es mala y se nota que es mala escribiendo. Yo personalmente, pero esto ya no es una epísteme, es una doxa, esto no es un criterio, es una opinión. Creo que Borges era bastante mal bicho.
Tenía bastante mal bicho, tenía una ironía que podía ser... sí, pero el mal carácter a veces se manifiesta en cuestiones episódicas. Y Borges, yo tengo la impresión de que tenía bastante más mal concepto del mundo y de la humanidad, y que estaba encastillado en una soberbia contenida, de la cual su legendaria pedantería no era más que una de las manifestaciones, que le permitían soltar el gas, como cuando decía aquello de... ¿cómo era lo de...? Ay, Dios, sí. Nadie ignora que las viejas sagas irlandesas, concretamente las viejas sagas irlandesas, la conocían él y 50 eruditos más en todo el mundo. Hay que ser muy pedante para eso. Pero la pedantería no es una forma de la falta de ética, solo el primer escalón de una larga escalera. Gracias. Bueno, muchas gracias. Quiero decir que independientemente de la ideología de los tres escritores, pues obviamente que su obra son grandes los tres y que enorgullecen a las letras hispanoamericanas. Obviamente, como seres humanos tienen sus ideologías. En el caso de Vargas Llosa se dice que lo mejor que pudo haberle pasado al escritor fue haber perdido esas elecciones contra Fujimori, porque si no se hubiera dedicado más a la política, como sucedió, por ejemplo, en República Dominicana, donde decimos que el político que fue Juan Bosch nos robó al escritor, porque una vez que fue presidente en el año 63, pues ya no volvió a escribir aquellas grandes obras literarias que escribió antes de ser presidente. Siguió escribiendo textos políticos, pero no así aquellos cuentos que lo llevaron a ser el gran maestro de estos escritores. Justamente García Márquez lo llamaba el maestro y decía que fue quien le enseñó la técnica del cuento. El caso es que la política lamentablemente se interpone en el camino de la literatura. Pero en el caso de Vargas Llosa, quería preguntarte, Fernando, si luego, ya con el Nobel, con el premio Nobel, no se le reivindica, entonces no se le hace justicia. ¿Eso es lo que se le, podríamos decir, lo que finalmente le hace justicia? Es que el término justicia es un término amplio y desde luego que se le ha valorado y es un autor que tiene todo el prestigio que se merece. Pero a lo que yo me refería es más que el beneficio académico o beneficio intelectual, beneplácito y prestigio intelectual, a la percepción social y política, que esa es la que, sorprendentemente, ni con el Nobel se le ha, bueno, en su momento ni siquiera habiendo fallecido, se le ha devuelto hoy por hoy, ¿no? Me hacía referencia simplemente a un ejemplo, es un ejemplo más, ¿no? Pero hay mucha gente que no lee, pues compartiendo unas ideas, no lee directamente a Vargas Llosa por sus ideas políticas. Y entonces eso es lo que a mí me parece que es una pena. Con relación a lo del barroco, quiero traer a colación un libro maravilloso de José Lezama Lima, El Señor Barroco Americano, y ahí está muy bien explicado dónde está lo del concepto de lo real maravilloso, que es erudición, sobre todo. Alejo Carpentier era yo creo que, era el mejor escritor suizo cubano, ¿no? Porque él nació en Suiza. Alguien sacó su acta de nacimiento, ¿no? Y era un escritor absolutamente de la erudición y de la historia. Y José Lezama Lima, cuando escribe El Señor Barroco Americano, precisa eso, que lo que tiene el realismo mágico, aunque no le dedica mucho tiempo, pero sí lo deja muy claro, es la erudición y el barroco.
tengo que hablar de Juan Bosch, a quien también conocí. Escribió un libro espantoso que se llama De Cristóbal Colón a Fidel Castro. No lo lean, por favor. Solo comparable al de Las venas abiertas de este señor. Así que bueno, es todo. ¿Una pregunta más? Sí, ahí. Por favor, solo una cosita. Soy Valdés. Antes citó con mucha tranquilidad la referencia a Reinaldo Arenas sobre Servando Teresa de Mier, pero yo creo que el público de acá no lo conoce. Si les puede contar un poquito al público español de Un mundo alucinante y de quién era Servando Teresa de Mier y cómo nosotros como criollos hacemos una vuelta a los del pasado con una cosa especial, le agradecería mucho. Usted como cubana que nos hable de Un mundo alucinante, que creo que mucha gente no lo conoce suficiente en España. Gracias. Es que el problema es que hablar del mundo alucinante, yo creo que mejor es remitir a la lectura del libro, porque el libro es extraordinario. Incluso él mismo, en un momento determinado, Reinaldo Arenas dice, la situación mía, y ahí es donde está lo verdaderamente misterioso y mágico de la literatura, era en ese momento en Cuba tan parecida a la vivida, a la que yo cuento en el libro. Yo me emociono porque es un libro que yo he leído y releído, y solo puedo decir, por favor, corran a leerlo, porque no puedo explicar el libro, no sabría explicarlo, y además de eso, lo que merece es que de verdad lo lean. Hay una grandeza en ese libro además inició una persecución, no solo sobre el autor, contra el autor, sino contra su editor en Francia, Claude Durand, que Claude Durand además estaba casado con una cubana. La persecución que se inició contra ese hombre, que además fue premio, el libro fue premio de los libreros en Francia, un libro extraordinario, monumental. Yo no me atrevo a hablar del libro, no me atrevo a decir nada, solo recomiendo que lean ese libro, porque es donde se toca la historia con la historia personal individual del autor, y él pone en función de su propia historia la gran historia. Y yo creo que la literatura, de eso se trata la literatura. Y yo creo que ese es el gran valor de nuestra literatura, de la literatura hispanoamericana, la literatura con ñ, como un gran personaje de la historia nuestra toca el alma de quien la escribe. El mundo alucinante. Reinaldo Arenas. Pues para seguir el horario que tenemos establecido, damos por finalizado este panel, agradeciendo infinitamente a los ponentes sus contribuciones y su generosidad. Muchas gracias. Y no. Bueno, vamos a clausurar la jornada de hoy, el seminario que hemos tenido. Simplemente yo creo que primero agradecer esta colaboración que tenemos entre Proeduca, antes Universidad Villanueva e Instituto de Estudios Americanos. También, por supuesto, con la Casa de América, que nos acoge y que nos ofrece este espacio emblemático. Y yo creo que además ha sido, espero que ustedes estén tan satisfechos como estamos los organizadores, ha sido realmente un seminario de alto nivel intelectual, ¿no? Creo que las intervenciones de todos, las intervenciones de la mañana, la presencia además de Zoe Valdés, que nos ha acompañado hasta el final y cuyas intervenciones además nos han ilustrado muchísimo sobre literatura,
y las intervenciones de esta tarde yo creo que han sido todas de un gran nivel y han sido magníficas, ¿no? Yo creo que ya llevamos 3 seminarios organizados con esta colaboración fructífera y vamos a seguir trabajando en diferentes aspectos de todo lo que representa Hispanoamérica. Estamos preparando otro congreso que ya les anunciaremos en el momento en que lo tengamos, sobre otra cosa completamente diferente que puede ser, pues bueno, Escuela de Salamanca o así, porque este es el centenario de la llegada de Vitoria, el padre Vitoria, fundador del Derecho Internacional, a la Universidad de Salamanca, y sobre eso estamos trabajando. En este caso nos hemos querido centrar en esa literatura de la ñ, porque efectivamente la ñ es lo que nos significa de alguna manera toda esa importancia de lo que ha sido la literatura española, pero también la literatura hispanoamericana, con una reciprocidad. Ha salido en la mesa, ya no me acuerdo en qué momento, Rubén Darío, pero la presencia de Rubén Darío en España, el modernismo que inaugura Rubén, ¿no? Ya suenan los claros clarines, ¿no? O sea, Rubén es espectacular, ¿no? Y también otro autor que no hemos tenido tiempo de trabajar aquí, pero que a mí me gustaba mucho, los poemas a la amada inmóvil de Amado Nervo, y toda esa influencia que tienen estos grandes autores que eran diplomáticos también, que eran grandes viajeros, que llevaban con ellos la cultura y que algunos la expresaban de una manera distinta. Y es verdad que a veces los personajes pueden ser, las personas somos un foco de decepciones en general, ¿no? Pero lo que a veces nos salva es la manera de expresar ese mundo propio. Entonces, yo leo todo, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, hay cosas que mi salud mental me la tienen prohibida, ¿no? Como ese escritor de, no era Península, debe ser una casita, una comarquita, una regioncita, ¿no? Pues su mundo es muy reducido. Pero aquí nos hemos dedicado a los grandes autores, ¿no? A los autores que son importantes, a los autores que han dejado una estela y que han dejado también un camino en el que todos nos hemos sentido de alguna forma también identificados, ¿no? Porque nuestro mundo, lo he dicho esta mañana con la Pardo Bazán, pero nuestro mundo es el de los libros. Por eso aquí estamos, ¿no? Porque los libros nos han marcado y porque los libros te abren la mente, te abren un horizonte, comprendes otras vidas, te dan también una idea de comprensión de otros mundos, ¿no? Y sobre todo también porque esa idea de lo que es Hispanoamérica, lo que es la hispanidad, es un amplio continente y somos parte también nosotros de esa idea común. Nos hemos forjado también en una tradición cultural, en una lengua que es común, y todo eso es lo que nos ha unido desde el comienzo de esta mañana hasta esta tarde. Y yo simplemente agradecer muchísimo a todo el público que ha sido capaz de continuar a lo largo de toda esta larga jornada y, por supuesto, a todos los que han intervenido. Muchas gracias.